Ok, ahí ya se está grabando. Entonces, para poder entender cómo se toma una muestra aleatoria, vamos a utilizar estos datos, pero antes vamos a leer este ejercicio, ¿no? Esto es un ejercicio de muestreo en Excel. El enunciado del problema dice lo siguiente. Suponga que una empresa de consultoría de recursos humanos ha sido contratada para realizar un estudio sobre la satisfacción salarial de los empleados de una compañía que tiene 500 trabajadores. La empresa necesita extraer una muestra representativa de los empleados para encuestarlos, ¿verdad? Se te ha proporcionado una base de datos con información sobre todos los empleados, incluyendo su ID, departamento y salario. Y el objetivo de este estudio entonces es realizar tres tipos de muestreo. Vamos entonces a realizar un muestreo aleatorio simple, uno sistemático y uno estratificado, para seleccionar muestras de empleados que serán encuestados. Entonces allí se nos proporciona un archivo, ¿verdad? Llamado empleados.csv con la siguiente estructura. Entonces existe un ID del empleado, que es un identificador único para cada empleado, que va del 1 al 500, ¿no? Está el departamento, y que significa o se refiere al departamento al que pertenece el empleado. Puede ser de ventas, de marketing, el departamento de IT, de tecnología, el departamento de recursos humanos o finanzas. Y también está el salario anual del empleado, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el archivo, ahí están todos esos datos, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, el campo ID, vemos que está el ID del 1 al 500. También están, si de repente hacemos un filtro acá, están todos los departamentos que se mencionan allí en el enunciado. Y estos serían como los sueldos, ¿no? El salario de esas personas. Entonces, para repasar un poco los conceptos que vimos acá, ¿verdad? Una pregunta que les hago, ¿de cuánto es entonces la población de esta empresa? La población de trabajadores, De 500. de 500, ¿verdad? La muestra va a ser la cantidad de trabajadores que nosotros vamos a sacar, ¿verdad? Que todavía no lo hemos leído en el enunciado. ¿Quién sería el marco muestral en ese caso? El departamento. ¿Ya? ¿Alguna otra opción? Porque fíjense lo que dice aquí el marco muestral. Es una lista de unidades. Serían los trabajadores, ¿no? Exacto. El marco muestral en este caso sería toda esta planilla con todos, con el listado de todos los trabajadores que están vigentes en la empresa, ¿verdad? Entonces, eso sería el marco muestral. La unidad muestral, ¿quién sería en este caso? ¿Quién sería la unidad muestral? Porque la unidad muestral dice es el elemento seleccionado. Ahí sí sería el departamento o el sueldo, ¿no? Ya. Recuerden que cada línea de esta representa a un trabajador, ¿verdad? Cada una de estas líneas representa a un trabajador. Y si leemos el enunciado, fíjense que aquí se quiere realizar un estudio sobre la satisfacción salarial de los empleados. O sea que los empleados son los que nos van a dar la información, ¿verdad? Para nosotros poderlas analizar. Por lo tanto, cada empleado representa una unidad, ¿verdad? Esa unidad muestral, o sea, lo que se va a seleccionar finalmente para poder hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, para responder la pregunta, la unidad muestral son
cada uno de los trabajadores que se van a tomar en la muestra. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos repasar allí? Bueno, en el ejercicio, si nosotros leemos, nos están pidiendo un muestreo aleatorio, que hagamos un muestreo aleatorio, uno sistemático y uno estratificado, ¿verdad? Para seleccionar esos encuestados. Ya revisamos el archivo con los datos y lo que significa cada una de las cosas de la columna. Y ahora vamos con el muestreo aleatorio simple, ¿verdad? El objetivo de este muestreo aleatorio simple es extraer una muestra de 50 empleados, utilizando el método de muestreo aleatorio simple. Entonces, aquí están los pasos que hay que hacer para poder hacer el muestreo aleatorio simple. Entonces, vamos a importar los datos. Vamos a abrir una hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Luego vamos a ir a datos, obtener datos. Vamos a importar esos datos y lo vamos a cargar en Excel. Entonces, se lo voy a explicar paso a paso para que ustedes lo puedan ver. En Excel, ¿verdad? Yo aquí creé una carpeta que yo le coloqué a alumnos de México. Ya se lo voy a mostrar. Aquí en clases privadas, yo coloqué una carpeta que se llama Alumnos de México y una donde está la primera clase que estamos viendo. Y fíjense que ahí está el archivo con los datos y están otros archivos allí que vamos a usar durante esta clase, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a importar es este archivo .csv, que es separado por coma, y vamos a importarlo. Entonces, abrí un archivo Excel vacío, ¿verdad? Y vamos a hacer la importación. Entonces, el paso a paso nos está diciendo que vayamos a datos, obtener datos desde un archivo de texto CSV. Entonces nos vamos a datos, que es esta pestaña que está acá. Luego nos vamos a obtener a datos, obtener los datos que está acá. Y luego desde una base de datos, desde un archivo, perdón, de texto CSV. Ahí seleccionamos. Buscamos eso en la carpeta creada, ¿verdad? Ese archivo, que sería este que está acá. Y hacemos acá importar. Fíjense que ahí nos está mostrando los datos que se van a cargar ahí en el Excel y le damos acá donde dice cargar. ¿Ve? Aquí entonces se muestran todos los datos que vamos a ir trabajando. Si ustedes quieren ese archivo en blanco, lo pueden guardar con otro nombre y le pueden colocar, por ejemplo, em, muestreo aleatorio simple. Vamos a colocarle aquí. em, Selección muestras. Muy bien. Entonces, fíjense, si leen el paso a paso, ya nosotros hicimos todo esto, ¿no? Abrimos el archivo, lo cargamos y todo eso. Ahora, ¿qué hay que hacer en el paso 2? Como es un muestreo aleatorio, hay que generar unos números aleatorios, ¿verdad? Entonces, en una columna, por ejemplo, en la D, vamos a llamarla aleatorio y luego vamos a usar la función aleatorio para generar números aleatorios en Excel y después vamos a hacer otras cosas allí, ¿verdad? Para poder hacer la selección. Entonces, vamos a pararnos acá en la columna D, vamos a quitar esos filtros. Aquí colocamos aleatorio. Ahí se me crea esa otra columna. Vamos a hacer igual, aleatorio. Cerramos paréntesis y damos enter, ¿no?
A mí me aparecen una serie de números aleatorios, ¿no? Ya con eso estaríamos cumpliendo con estos pasos, ¿no? Ahí le dimos Enter, ¿verdad? Y hicimos que la fórmula se copiara hacia abajo. Ahora el siguiente paso es ordenar los datos. Vamos a seleccionar toda la tabla, incluyendo aleatorio. Vamos a datos y ordenar. Entonces en el cuadro de diálogo vamos a seleccionar aleatorio en la columna ordenar por y se elige de menor a mayor o de mayor a menor como ustedes quieran y luego hacemos aceptar. Entonces, fíjense, yo quiero que ustedes vean algo. Cada vez que ustedes hagan algo dentro de por ejemplo, si ustedes hacen doble clic sobre la tabla o hagan alguna otra cosa, estos números aleatorios van a ir cambiando, ¿verdad? Porque ellos cambian según las acciones que uno haga. Entonces, una vez generados esos números aleatorios, yo lo que voy a hacer es copiar y voy a pegarlos acá como valores, ¿ya? Fíjense que cuando yo los pego como valores, ya yo hago cualquier movimiento aquí adentro y ellos se mantienen, ¿ves? No cambian. En cambio aquí sí van cambiando. Muy bien, entonces ya una vez que yo dejo los datos fijos, los valores aleatorios fijos, yo voy a seleccionar toda esa tabla, como me dice el paso a paso, y me voy a meter entonces en datos y aquí donde dice ordenar. Aquí me va a preguntar ordenar por y yo voy a colocar aleatorio, por esa columna aleatoria. Y aquí voy a decirle que me lo ordene de menor a mayor. ¿Ven? Si ustedes se fijan, todos estos números aleatorios los está ordenando de menor a mayor. ¿Ven? Muy bien. Ya cumplimos entonces con estos pasos. Ya ordenamos de mayor a menor y le dimos a aceptar. Y ahí vamos a seleccionar la muestra. Los primeros 50 empleados de la tabla ordenada constituyen la muestra aleatoria simple. Entonces, ¿qué podemos hacer? Copiar y pegar estos 50 empleados en una nueva hoja para su análisis. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, como ya estos están ordenados, ¿verdad? De menor a mayor, yo coloco aquí el correlativo, arrastro hasta 50 y ya eso sería mi muestra, ¿verdad? Entonces yo voy a agarrar todo esto, sin el aleatorio, por supuesto, y la puedo pegar acá, ¿no? Entonces esta es muestra aleatorio simple. Fíjense que los ID varían, ¿no? No siempre son los ID del trabajador, no guardan un orden específico. Fíjense que aquí se seleccionó el 449, el que tiene el ID 44 y así sucesivamente. Y esta muestra es la que yo utilizo para estimar, por ejemplo, el salario promedio de esta población total, ¿verdad? De, de trabajadores. Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Hasta ahí han entendido todo. Sí, Ya. Sí. ¿Habían hecho alguna vez ese procedimiento para tomar muestras aleatorias o no? no. Bueno, yo no. Ya. No, No, tampoco. Bueno, entonces así es que se hace. Yo quise colocarles ese ejemplo así como muy de la vida real porque en realidad así es que se tienen que hacer las selecciones de forma aleatoria. Hay personas que no utilizan
números aleatorios, así como en Excel, ¿verdad? Sino que utilizan algunas otras técnicas, ¿verdad? Pero eso va a depender del investigador. Eh, pero este es un procedimiento estándar que se hace para seleccionar muestras aleatorias. Así que cumplimos con nuestro primer objetivo, ¿no? Que es la selección de esos 50 empleados. Ahora, ¿cómo funciona el muestreo sistemático? Bueno, el muestreo sistemático hay que dividir esa población en bloques e ir seleccionando este, los trabajadores en cada uno de esos bloques, ¿verdad? Según un número aleatorio también. Este sí es un poquito más, eh, hay que hacerlo con más cuidado porque hay que conformar primero unos bloques, ¿ya? Entonces vamos a leer. Aquí se nos están pidiendo extraer una muestra de 50 empleados utilizando el método de muestreo sistemático. Entonces, lo primero es importar los datos que ya nosotros lo hicimos. Abre una nueva hoja de cálculo o usa la misma donde importaste los datos. Asegúrate de que los datos estén ordenados por el ID del empleado o cualquier otra columna que sirva como lista ordenada. Entonces, vamos a ver los datos cómo están, los datos originales. Fíjense que los datos originales están ordenados del 1 al 500, o sea que se está cumpliendo con esa primera parte, ¿no? Eh, ¿Qué más pide el archivo? Vamos a calcular ese valor K, el valor K del muestreo sistemático, ¿no? El intervalo de muestreo K, que es cómo se van a dividir los bloques, ¿verdad? Se calcula dividiendo el tamaño de la población por el tamaño de la muestra deseada. En este caso, ¿cuál es el tamaño de la población? 500, Y el tamaño de la muestra deseada, 50. 50. Muy bien. Entonces, en una celda vacía, por ejemplo, en la F2, podemos escribir eso, ¿verdad? Vamos a hacer una copia de esto, ¿verdad? De esta base, para no tocar esta. Vamos a hacer una copia de eso y esto lo vamos a borrar de acá. Y esta columna aleatoria también la vamos a borrar por ahora. Fíjate, en la columna F, ¿verdad? Nosotros podemos colocar aquí N y aquí podemos contar cuántos elementos hay en nuestra población. Fíjense que hay 500, ¿no? Hay 500 elementos. N, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar ese valor K, que es dividiendo el tamaño de la población por el tamaño de la muestra. Entonces, aquí ya hicimos el conteo en la columna F, ¿verdad? En otra celda, por ejemplo, en la F3, se escribe el tamaño de la muestra deseado, que es 50. En la F4 podemos calcular el K. El K, recuerden que es una división entre n grande y n chica, ¿no? O n pequeña. Entonces vamos a hacer un redondeo por debajo, ¿verdad? Y aquí colocamos 0 decimales. Entonces esa función en Excel va a redondear hacia abajo para asegurar que el último elemento de la muestra no exceda la población. Entonces vamos a hacer precisamente eso. Vamos a colocar aquí K, que es el valor K que vamos a calcular, y vamos a colocar la función redondear. Aquí podemos usar redondear menos. Entonces sería esto dividido por esto. Ya, que aquí creo que me faltó el número de decimales. Fíjense que aquí me está
me está pidiendo el número, que es la división, ¿verdad? Y aquí me está pidiendo el número de decimales. Yo no quiero que tenga decimales. Entonces le coloco 0 y me da 10, ¿verdad? Entonces en este caso, yo voy a formar bloques de tamaño 10. Por ejemplo, este sería un bloque, ¿verdad? Que lo podemos marcar con un color. Luego este sería otro. Que lo puedo dejar así en blanco. Y así sucesivamente, ¿no? Estos se van a formar como bloques de 10, de tamaño 10. Muy bien. ¿Qué seguimos haciendo? Tenemos que seleccionar un punto de partida aleatorio. Un punto de partida aleatorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar un número aleatorio entre 1 y k. En ese caso, k nos dio 10, ¿no? Vamos a generar números aleatorios entre 1 y 10, ¿verdad? Con ese k que calculamos. Y en una celda vacía, por ejemplo en la F5, vamos a escribir aleatorio entre 1 y 10 para que nos genere los números aleatorios, ¿verdad? Y esto será el ID del empleado del primer elemento de la muestra, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá. En la F5, por ejemplo, o en la F4, vamos a colocar inicio como el participante, el primer participante que vamos a seleccionar. Entonces con la función aleatorio, entre, vamos a colocarlo que nos dé entre 1 y 10. Entre 1 y k. Y ahí nos dio 6, ¿no? Entonces, nuestro primer participante seleccionado va a ser este señor que está acá, ¿no? Porque nos dio 6. ¿Qué nos sigue diciendo el paso a paso? Ahí seleccionamos la muestra, ¿no? Ya ese es nuestro primer elemento seleccionado, ¿verdad? Es el punto de partida aleatorio. Y los siguientes elementos se seleccionan sumando k, o sea, sumando 10 al ID del empleado del elemento anterior, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir sumando de 10 en 10, ¿no? Entonces, si aquí nosotros eh, obtuvimos el 6, el ID 6, entonces si nosotros sumamos 10, sería el 16, ¿no? El próximo. Después del 16, suman 10 más y sería el 26, ¿no? Aquí sería el 36 y así sucesivamente. Entonces, claro, después que ustedes hagan todo eso, ustedes aquí hacen un filtro y ahí, por ejemplo, pueden filtrar por color. Obviamente, cuando ustedes hayan seleccionado todo, ustedes seleccionan allí y lo pueden pegar en otra hoja si quieren, ¿verdad? Entonces, así es que funciona el muestreo aleatorio. Este se llama muestreo sistemático. ¿Por qué? Porque hay que formar como unos bloques y después hay que hacer una selección aleatoria. Y es sistemática porque se va haciendo de 10 en 10. Fíjate que aquí un salto de 10, aquí otro salto de 10 y así sucesivamente. Entonces, así es que funciona. O sea, Yo tengo una duda. sí, Perdón. sí, Bueno, para sacar el K, lo que puse en la fórmula era redondeo, ¿no? Si mal no recuerdo. sí, aquí. Eh, ¿Por qué se pone redondear?
y no nada más dividir 500 entre, bueno, entre la celda de 500 entre 50. Ah, ya. Bueno, porque eh, aquí porque el ID coincidencialmente era un número que se puede asociar al orden del listado, ¿verdad? De trabajadores. Pero básicamente se redondea y se coloca el cero allí es para que nos dé un número entero, ¿no? Porque como el orden siempre va a ser, el número de orden siempre va a ser un número entero, nosotros queremos que nos dé un número que podamos seleccionar, ¿verdad? O sea, porque si nos da 5,5 nosotros no vamos a saber si va a ser el 6 o lo dejamos en 5, ¿ves? En cambio, si hacemos ese proceso de redondear, ya sabemos exactamente cuál vamos a seleccionar, ¿no? Ok, Es ok, que ok. por eso es Eso que se queda- hace así. Muy bien, entonces ya, claro, por razones de tiempo no lo vamos a hacer completo para que no vayamos a gastar tiempo en eso, pero ya ustedes entienden la lógica que aquí el próximo sería 46 y así sucesivamente. Vamos a suponer que ustedes em, lograron marcar a todos, ¿verdad? Como les dije, colocan un filtro acá y luego filtran por color y dejan todos los amarillos. Entonces, ¿qué harían? Seleccionan todo esto y finalmente colocan acá sus valores, ¿verdad? Sus empleados que seleccionaron. Entonces sería muestreo sistemático. Y claro, aquí tendrían sus cincuenta empleados y fíjense que no coincide lo que obtuvimos a través del muestreo aleatorio simple. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es con el muestreo estratificado, ¿cierto? Ahí fíjense que ahí habíamos visto que la población se divide en grupos homogéneos o estratos y se va a muestrear dentro de cada uno. Entonces este es un poco más complejo. Bueno, aquí igual para el muestreo sistemático están todos los siguientes pasos. Ahí lo hicimos un poco más rápido. Pero en el muestreo estratificado nos están pidiendo extraer una muestra de 50 empleados utilizando el método de muestreo estratificado y asegurando la representación proporcional de cada departamento. Fíjense que yo quiero que lo que yo tenga en mi muestra por departamento sea representativo o proporcional a lo que hay en la población, ¿no? Entonces ahí nos piden otra vez importar los datos, ya los tenemos. Vamos a hacer entonces una copia. Eh, Vamos a quitar esto de acá. Vamos a hacer una copia del original de este. Sería nuestra tercera copia. Vamos a eliminar a esto y quitamos esa columna de aleatorio. Ahí nos queda la base original como la teníamos. Entonces ahí vamos a identificar los estratos y su tamaño. Los estratos en este caso son los diferentes departamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto simplemente es el ID, ¿verdad? Esto es simplemente un identificador. Esta es una variable numérica que no representa categoría. En cambio, por departamentos, cada uno de esos pudiese ser nuestro estrato, ¿verdad? Además que los estratos se seleccionan. eh, Vamos a suponer que ustedes tengan un estudio más grande, donde haya más variables categóricas. Vamos a suponer que ustedes tengan el sexo, hombre, mujer, qué sé yo, tengan el estado civil, tengan el departamento, y ustedes quieran decidir cuál es el estrato, cuál es la variable que les va a servir para estratificar. Bueno, ahí ustedes tendrán que hacer un análisis interno
de cómo es el salario, por ejemplo, entre hombres y mujeres, cómo es el salario promedio por estado civil, por ejemplo, y cómo es el salario promedio por departamento. Y ustedes también pueden calcular el promedio y pueden calcular la desviación estándar para cada uno de esos grupos. Y luego a través de, por ejemplo, un coeficiente de variación, pueden determinar cuál estrato es el más homogéneo. Porque si ustedes se fijan acá, aquí dicen que los estratos tienen que ser grupos homogéneos, ¿verdad? Entonces, en el caso que ustedes tengan que decidir cuál variable categórica va a ser su estrato, ustedes tendrán que hacer un análisis previo, ¿ya? Pero en este caso, en este ejercicio, como manera resumida, nosotros vamos a asumir que el departamento es el estrato. Además que si ustedes se ponen a pensar un poco, ¿verdad? En este ejercicio, se supone que las personas que en un departamento específico deberían tener un salario o pueden tener un salario diferente a los de finanzas, no sé, a los de marketing, a los de ventas, que de repente hacen tareas más rutinarias, tal vez, ¿verdad? Y tienen salarios más bajos, de repente los de TI como manejan con tecnología tienen un salario más alto y más homogéneo. Entonces, es razonable tomar el departamento como un estrato, ¿ya? Entonces, dado eso, nosotros nos vamos acá otra vez. Entonces, aquí dice que los estratos en este caso son los diferentes departamentos. Entonces, para contar el número de empleados por departamento, podemos usar una función contar sí, o también podemos hacer una tabla dinámica para obtener el número de empleados en cada uno de esos estratos, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Usando esa tabla, vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a insertar una tabla dinámica acá. Y ahí vemos entonces, em, a mí me gusta usar esa tabla dinámica clásica porque te permite arrastrar los elementos acá. Y aquí podemos contar, fíjense que aquí está suma, lo podemos poner a recuento. Y ahí me dicen cuántas personas, cuántos trabajadores hay en cada departamento, ¿no? Recursos humanos es el que tiene más, ventas tiene 109 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿para qué yo quiero tener esta información? Si nosotros la pegamos acá, ¿verdad? Yo pudiese, esto sería mi tamaño de la población en cada estrato, que lo voy a llamar NH, y el porcentaje que hay de cada uno de ellos sería simplemente dividir esto entre total, y eso me da un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje aproximado. ¿Para qué me sirve eso? Para yo saber cuánto voy a seleccionar de mi muestra, ¿no? En cada uno de los estratos. Porque recuerden que yo tengo una muestra de tamaño n, que es la que me están pidiendo, que es de tamaño 50, y yo quiero saber cómo me va a quedar mis NH en cada uno de esos estratos. Entonces, para que eso pueda ser así, yo tengo que multiplicar esto por esto y dejo esto fijo, dejo el 50 fijo, y ahí yo tengo más o menos cuánto debería tener mi muestra, ¿no? En cada uno de ellos.
O sea que yo debería seleccionar 9 en finanzas, 9 en IT, 10 en marketing, 11 recursos humanos, 11 en ventas, ¿no? Para poder cubrir la cuota que necesito para mi estudio. ¿Sí? Hasta ahí van bien, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Yo creo que me he saltado un poco de pasos de acá porque lo he hecho ya directamente, pero fíjense que calcular el tamaño de la muestra por estrato, asignación proporcional, primero determina el tamaño total de la muestra deseado, para cada estrato calculo su proporción, eso ya lo hicimos, y multiplicamos esa proporción, ya lo hicimos también. Si ventas tiene 150 empleados, esto es un ejemplo, y redondear los resultados al número entero más cercano, esto también ya lo hicimos. Ahora seleccionar aleatoriamente dentro de cada estrato. Para cada departamento, entonces, filtramos los datos para mostrar solo los empleados de ese departamento y dentro de cada departamento filtrado, utilizo el método de muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Explicados anteriormente o hecho anteriormente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer específicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a tener como mini poblaciones, ¿cierto? Vamos a tener acá como unas mini poblaciones y voy a filtrar primero los de finanzas, que son todos estos que están acá. Lo voy a pegar acá. Luego voy a tener los de IT. Lo voy a pegar acá. Luego tengo los de marketing. Los de recursos humanos. Ventas. Y listo. Ya tenemos las mini poblaciones. Y ahí están mis datos, ¿no? Esto es recursos humanos, marketing, y cada uno de ellos. Entonces, si nosotros queremos hacer el, el muestreo, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber qué finanzas, nuestra cuota de finanzas. Ah, mira, aquí dice algo que aquí debería ser 50. Esto. Ok, entonces sería 9, 9, 10, 11, 11. Entonces aquí sería aleatorio.
Bueno, vamos a hacerlo más rápido. Aleatorio. Y aquí colocamos aleatorio. Ya. Entonces, una vez que ya generamos los números aleatorios, podemos seleccionar todo esto hasta abajo. Hacemos copiar y podemos pegar como valores para que los números aleatorios no sigan cambiando. Fíjate, ahora si me meto aquí, no cambian, ¿verdad? Y ahora el siguiente paso es meterme en cada tabla e ir ordenando por aleatorio, menor a mayor. Entonces en finanzas eran 9, ¿no? Voy a tomar los 9 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tomar los 9 de finanzas, 9 de IT. Aquí tengo que ordenar los primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Copio y pego. Después les elimino esto, ¿no? Bueno, vamos a eliminárselo una. Y esto no lo necesito porque esto es el aleatorio. Marketing son 10 y 11 y 11. Que sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto no lo necesito. Y este sería el muestreo estratificado. Bien. Y ya con eso estaríamos cumpliendo con el la tercera técnica de muestreo. Bien. ¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante como hay otras formas de obtener los datos más aleatoriamente. Sí, exacto. Entonces, claro, esto es lo que se debe hacer en estadística para asegurar, por ejemplo, de que no vaya a haber de repente a través del muestreo aleatorio simple, yo vaya a seleccionar más personas de finanzas y eso vaya a hacer que haya una distorsión en en la estimación del salario promedio, por ejemplo. Entonces ya con el muestreo aleatorio, yo puedo más o menos asegurar de que estoy guardando la misma estructura que existe en la población, por ejemplo. ¿Ve? Esta proporción de personas que hay en cada departamento. Con eso yo aseguro de que mi muestra esté como bien distribuida según los diferentes estratos o departamentos. Entonces, hay situaciones donde es mejor usar el muestreo sistemático. Si nosotros vemos que hay como bloques dentro o se pueden conformar bloques ordenados dentro de la población, el muestreo aleatorio simple es más para poblaciones donde eh, no hay un estrato como definido y donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Y fíjense que acá en el muestreo estratificado
seleccionar una persona de un departamento está asociado con una proporción que también se puede pensar como si fuese una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de seleccionar una persona de recursos humanos es 22, es diferente a seleccionar una de finanzas, una de TI. Entonces, dependiendo de la complejidad del estudio y los objetivos del estudio, yo voy a seleccionar también mi diseño muestral. Entonces, por eso es que es importante entender en estadística por qué nosotros usamos un diseño muestral sobre otro. ¿Ya? Muy bien, hasta acá ya cubrimos la primera hora, ¿verdad? Fíjense que solamente vimos uno de los puntos, que es el diseño muestral. Mañana podemos ver entonces el cálculo de los tamaños de muestra, eh, porque aquí en este ejercicio ya nos estaban dando en el enunciado cuál era el tamaño de muestra que se requería. Pero en la vida real eso no ocurre. Nosotros tenemos que calcular cuál debería ser nuestro tamaño de muestra para que podamos tener la precisión y un error que nosotros deseemos. Pero eso lo vamos a ver mañana y también, si nos da chance, vamos a hacer ejercicio también de cálculo de probabilidad usando la distribución normal. Así que podemos